Bueno, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Iglesia, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, gloria a Dios, estamos este domingo de nuevo para la gloria y honra de Dios, para descansar en su verdad y sentir su presencia a través de su palabra. Gloria a Dios. Bueno, mi nombre para aquellos que no me conocen es el pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista Jesús es Contigo, Cartago Valle. Y vamos a orar, vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Vamos a estar pues en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Oremos, hermanos, para la gloria y honra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos este domingo estar en tu presencia también. Como así todos los días, Señor, que clamamos a ti por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, que tú nos guíes, nos orientes, nos animes, nos fortalezcas, Señor, y nos ayudes en todas las necesidades que tenemos, Señor. Tú sabes los tiempos que estamos pasando, son momentos difíciles, pero si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Te damos gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. La gracia se derramó sobre ti, maravilloso Rey. Y por tu gracia somos salvos, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendícenos en esta mañana, Señor, que queremos, pues, Señor, alimentarnos de tu palabra es la verdad. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Te damos gracias, en el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bueno, vamos a leer el Salmo, como siempre. Gloria a Dios. Y bueno, es un privilegio que Dios nos da también de tener en nuestra mente, en nuestro corazón. El Salmo 112. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Dice el Salmo 112, versículo 1 en adelante. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos Su deseo reparte dar a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Así es, pues, maravilloso Rey, que tenemos muy claro esto. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ahora vamos, hermanos, al mensaje. Gloria a Dios. Y quiero que entendamos muy bien este concepto de Dios para nuestra vida en esta mañana. Cuando nos sentimos tan dolidos y tan preocupados y confundidos. Por eso he titulado este mensaje, Volví a caer. Volví a caer. Qué sensación tan triste y pesada vive el cristiano genuino, hermano. El verdadero creyente. Cuando vuelve a caer de nuevo en el pecado. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a la palabra de Dios, hermano. Vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Amén.
Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Gloria a Dios. Así es, pues, hermanos, que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, así es, hermano. Por eso esta sensación tan triste y pesada que vive el cristiano verdadero cuando vuelve a caer de nuevo en el pecado. Es muy triste, hermano. Verdaderamente conmueve el corazón. Por eso el corazón se constriñe de tal manera que sentimos que ya no hay perdón para nosotros, ni posibilidad de restauración alguna. Pues déjeme decirle que pese a que ya sabíamos que estábamos haciendo mal, no nos detuvimos. Y aún más, hermanos, sabíamos que nos sentiríamos muy mal después de este pecado. Y pese a todo ello, volvimos a caer. Por eso le he titulado Volví a caer. Nos pasa a casi todas las personas que verdaderamente amamos a Cristo de corazón. Pablo escribió en Romanos 7:15 y también versículos 19 y 20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Mire cómo está hablando el apóstol Pablo aquí. Versículos 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tremendo, pues, hermanos, esta situación de el creyente cuando vuelve a caer en el pecado. Pero miremos un aspecto fundamental que debemos entender todos los redimidos por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la naturaleza pecaminosa seguirá existiendo en nuestros cuerpos durante toda nuestra vida terrenal. En el pasaje anterior el apóstol reconoce que es el pecado que mora en nosotros el que nos lleva a caer una y otra vez. Incluso en su depresión, Pablo exclamó:
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Pero observen que no dice quién me librará de muerte, sino de este cuerpo de muerte, ya que el pecado está en la carne, hermano. El Señor Jesucristo dijo que la carne para nada aprovecha, que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Hermanos, porque vemos pues que Satanás conoce mejor que nosotros mismos nuestras debilidades. Y sabe también que cuando hemos pecado de nuevo, nos invade una sensación de tristeza y vergüenza que nos aleja de Dios. Nos sentimos indignos de su perdón y hay quienes prefieren apartarse por completo de Dios, sintiéndose lo más sucios, viles y pecadores. Es tremendo esta situación del pecador, hermano, que vuelve a caer. Se alejan de Dios. Hermano, no porque no le amen o porque no le reconozcan como su Salvador, sino porque la vergüenza que les invade es tanta que se sienten incapaces de clamar a Dios, y así, poco a poco, su postrer estado viene a ser peor que el primero, cuando no habían sido rescatados. Y esto precisamente es lo que Satanás quiere que sienta el cristiano verdadero. Porque Satanás vino a matar, robar y destruir, y esto es el trabajo de él constante. Pero uno de los más graves errores que cometemos los hijos de Dios es creernos invulnerables al pecado, hermano. Por eso la misma palabra dice: el que esté bien, fíjese que no caiga. El pecado está presente, hermano, nos acecha, nos asedia, nos persigue. Y muchas veces pensamos que jamás caeremos de nuevo, ya que en esa creencia con mucha facilidad nos exponemos al mal y caemos. No debemos olvidar que en nuestro cuerpo se libera una feroz batalla entre el espíritu y la carne. Hermano, inclusive desde el momento mismo en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Como dice Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Tremendo, ¿sí o no? Y Mateo 18:21-22 dice: para ti que piensas que no hay más perdón por tu pecado, permíteme referirte ciertas palabras de Jesús en Mateo 18:21-22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sabes, hermano, lo que esto significa verdaderamente? Si esto lo instruye Jesús a los hombres, puedes comprender ahora la magnitud del perdón que para ti tiene Dios. Así pues, por favor, hermano, no pierdas de vista Primera de Juan 1:9. No pierdas de vista Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Primera de Juan 2:1 también nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea el Señor, hermano. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Significa esto que puedo permanecer en pecado toda la vida? ¿Qué pues diremos? Dice Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, hermano?
¿Cómo vamos a seguir pecando, hermano, cuando ya nos han sido perdonados nuestros pecados? ¿Cómo viviremos aún en Él si sin santidad nadie verá al Señor, hermano? Ese es un error inefable, ingrato, hermano, verdaderamente no entender que ya no podemos seguir pecando. Porque haremos mentiroso a Dios y la verdad no estará en nosotros. Romanos 6, 12, 14 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya estamos bajo la gracia, es por la misericordia de Dios que somos salvos, por medio de su poderoso evangelio, hermano. Gloria a Dios. Hermano o hermana, cuando recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, fuiste sellado con el Espíritu Santo, como vemos en Efesios 1:13. Amén. Gloria a Dios. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. De ahí, hermano, que siempre tendrás lucha entre tu carne y el Espíritu. Así que para vivir una vida victoriosa, es indispensable, mi amado hermano, permitir que su Santo Espíritu gobierne nuestra vida, hermano. Gloria a Dios. Pero como vemos en Gálatas 24:25, dice muy claro: pero los que son de Cristo, si somos de Cristo, hermano, si nosotros verdaderamente somos de Cristo, entonces hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Dice Gálatas 5, 24 y 25. No quiero cerrar esta reflexión, hermano, sin hacerte ver que nuestra permanencia de Dios, si bien es cierto que eres salvo, también lo es que puedes sufrir. Si bien sabemos que eres salvo, también te digo que puedes sufrir la disciplina del Señor. Pues el Señor al que ama disciplina. Y debes de pensar en eso, hermano. Debemos de pensar en eso. Si el Señor al que ama disciplina, dejémonos amar por Dios para que la disciplina sea de buen provecho a nuestras vidas. Dice 1 Corintios 11, 30-32, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermanos, dormir es morir, muertos, que está hablando de muertos, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que somos castigados por el Señor por medio de la disciplina para no ser condenados por el mundo. Esto es para el que es salvo verdaderamente y que ha vuelto a caer. Para todos los hermanos que han vuelto a caer, les animo a que rindamos nuestra debilidad en confesión a Jesús. Recuerden lo que Él nos exhortó. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, permitamos al Señor que nos restaure y roguemos por la fortaleza y la sabiduría para que podamos vivir en el Espíritu, hermano. Apropiándonos del siguiente texto. Apropiémonos de este texto, Gálatas 2:20. Este texto es indispensable para la vida del verdadero creyente, hermano. Y es así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
asimismo por mí. Gálatas 2:20. Alabado sea el Señor, hermano. Esto es maravilloso, esto es lo que nos llena de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos nuevamente a Romanos capítulo 6. Sí, hermanos, así es que es muy importante que entendamos este concepto de Dios. Y vamos a leer Romanos 6, 14, 15. Dice Romanos 6, 14, 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es, hermano. Es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es por la ley. ¿Qué pues? Dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no andamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esto quiere decir que debemos de estar en santidad. Porque es por la gracia de Dios que nos presentamos a Él. Pablo lo ha demostrado, que no somos salvos por la ley y que no vivimos bajo la ley. El hecho de ser salvo, hermano, por gracia, no es excusa para pecar, sino por el contrario, sino que es una razón para obedecer. El pecado y la ley van juntos. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, el pecado ya ha perdido su poder. Estamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Veamos Romanos 16, 20. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Dice Romanos 16, 20. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Así es, hermanos, que la ilustración del amo y el siervo es obvia. Aquello a lo que uno se someta llegará a ser su amo. Mire, mi amado hermano, antes de ser salvo, eras esclavo del pecado. Ahora que perteneces a Cristo, has sido liberado de esa antigua esclavitud y has sido siervo de Cristo. El versículo 19 sugiere que el creyente debe de ser tan entusiasta en presentarse al Señor como lo fue en presentarse al pecado. Un amigo me dijo una vez, déjenme contarle esta anécdota. Un amigo me dijo una vez, hermano, quiero ser tan buen santo como fui pecador. Y yo entendí inmediatamente lo que él me quiso decir. Yo entendí lo que quería decir. ¿Por qué? Porque en sus días de inconverso, hermano, ese hombre era casi el primero de los pecadores. Así es pues que la persona no salva es libre acerca de la justicia, como vemos en el versículo 20. Pero el pecado que le domina lo esclaviza, de tal manera que cada vez le es más difícil hacer lo bueno. Tenemos un ejemplo de esto en el hijo pródigo. Y vayamos a Lucas. Lucas 15. Gloria a Dios. Así es, hermano. Así como el ejemplo de Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar entonces en Lucas 15, hermanos. Versículo 11 al 24. Amén. ¿Estamos ahí? Lucas 15, 11, 24. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos.
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? No, me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo y matadlo y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, hermano. Todos estaban felices. Pero déjeme decirle, hermano, que cuando este joven estaba en el hogar, deseaba ser libre. Así que dejó el hogar para encontrarse a sí mismo y gozarse. Pero su rebelión solo lo hundió más en la esclavitud. Era esclavo de malos deseos, luego esclavo de malas obras. Y al fin, hermano, literalmente llegó a ser un esclavo cuando empezó a apacentar cerdos. Pensó hallarse a sí mismo y se perdió. Pensó en libertad y se convirtió en el peor esclavo. Fue solo, hermano, cuando regresó al hogar y se presentó a su padre que encontró la verdadera libertad. Es solamente, hermano, cuando nos acercamos a nuestro Padre Dios que encontramos la verdadera libertad. Y esto lo podemos lograr, hermano, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, pues, hermano, que el Evangelio de nuestra salvación, como dice Marcos 1:15, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mire que esas son las dos condiciones. Ahí vemos las dos condiciones que pone el Señor. Primera condición: reconocer los pecados pasados y apartarnos de los pecados presentes, que eso es lo que se llama arrepentimiento. Y segunda condición que vemos ahí es, el Señor dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y la segunda condición es reconocer la justicia caída sobre Jesús. La justicia del Padre fue derramada sobre su Hijo. Y por fe, hermano, apropiarnos, aferrarnos, agarrarnos de la justicia por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El justo pagó por los injustos. Así es, pues, hermano, que cuando vuelvas a caer, ten seguro de que Dios te va a volver a dar la mano y te va a levantar, porque Él nunca te ha soltado de su mano poderosa. Porque Él dijo que nadie nos podría arrebatar de sus poderosas manos. Así es, pues, hermano, que yo te exhorto, te animo a que tengas un encuentro personal con Dios, le pidas, te arrepientas de tus pecados, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, y por fe te aferres a la propiciación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es el nuevo nacimiento, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a orar. Gloria a Dios. Para darle gracias a Dios por esta maravillosa palabra que nos ha dado hoy, hermano. Recordándonos que cuando volvamos a caer,
No le hagamos caso al enemigo, hermano, que quiere dejarnos tirados en el suelo. Dios nos vuelve a levantar. Dios es un Dios de segundas oportunidades, hermano. Oremos, hermano. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Agradecido estamos, Señor, por tu infinito amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre. Esta palabra maravillosa que hoy nos da nos anima, Dios, a que por algún desliz que tengamos o un inconveniente, no podemos volver al mundo, Señor, sino al contrario. No al caído caerle, sino ayudarlo a levantar, Señor. Así como tú nos levantas del fango cenagoso, Señor, de la inmundicia del pecado y nos vuelves a llevar a tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre. Síguenos bendiciendo, oh Dios. Te pido por aquellos que no conocen de ti, oh Dios, que se puedan acercar confiadamente, Señor. Que se acerquen a ti confiadamente al trono de tu gracia, Dios. Te alabamos, te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con todos vosotros. Amén.